Hola, vamos a empezar estas primeras lecciones de inmunología haciendo una introducción general a los mecanismos de defensa que tiene el organismo. Imaginemos nuestro cuerpo como una fortaleza, un castillo que protege un tesoro y ese tesoro es nuestra propia vida. El primer obstáculo que se van a encontrar los microbios invasores es una muralla impenetrable, impermeable, que es nuestra propia piel. Pero claro, esta muralla tiene unos puntos débiles, tiene puertas y ventanas. Nosotros necesitamos comer, necesitamos respirar, intercambiar materia y energía con el exterior. Pues los microbios pueden aprovecharse de esta debilidad e intentar entrar por ahí. Para eso tenemos un segundo mecanismo de defensa que consiste en unos soldados poco especializados, unas alarmas que combaten indiscriminadamente a todo aquel que se acerque a estas vías de entrada. Si aún así algunos invasores logran burlar estas defensas, tenemos un plan C, una tercera línea de defensa, que es el sistema inmunitario. Un ejército implacable, especializado, capaz de reconocer y eliminar específicamente a aquellos invasores, uno a uno, distinguiéndolos de los componentes propios del organismo, de los habitantes de la ciudadela, de la fortaleza. Dejando un poco al lado esta metáfora del castillo, pero teniéndola en mente, podemos hablar o clasificar estos sistemas de defensa siguiendo el siguiente esquema. Tenemos una serie de mecanismos inespecíficos que eliminan los microbios indistintamente de cuáles sean, sin distinguir unos de otros, o tenemos otro sistema más específico que distingue y es especializado en cada tipo de microbios. Empezando por los inespecíficos, las primeras barreras, como he adelantado antes hablando del castillo, son la piel y la mucosa. La piel es la muralla, tiene un grosor variable, en los párpados es más fina, puede rondar el medio milímetro de espesor, en otras partes del cuerpo, pues, en el recubrimiento de la palma de la mano, por ejemplo, puede llegar a varios milímetros de grosor, y además está queratinizada. Tiene una capa de queratina exterior formada por células muertas que se va descamando. Entonces esto es una barrera que frena mucho el paso de los microbios y quedan atrapados ahí y si se quedan adheridos a la piel, como se va descamando, caen con ella. Además hay una serie de secreciones sebáceas o secreciones del sudor que tienen un componente ácido que mata a buena parte de los microbios. No a todos, pero a buena parte de ellos. Y por si fuera poco, hay otros microbios que son en cierto punto, hasta cierto punto de vista, beneficiosos porque combaten a los microbios malos. Viven en simbiosis con nosotros en la piel, forman la llamada flora o microbiota epitelial y por competencia elimina a los microbios invasores. La mucosa serían pues, esas partes débiles, digamos las ventanas y puertas de entrada, la boca o los genitales, los ojos, las vías respiratorias, están recubiertas por una serie de secreciones. En algunos casos son ácidas, como en la vagina o en el tubo digestivo, los propios jugos digestivos, o en las vías respiratorias segregamos moco, en el cual se quedan pegados los microorganismos y luego por mecanismo de tos o por los cilios lo van empujando al exterior. Tenemos la flora intestinal que, igual que la flora o microbiota de la piel, compite ecológicamente con los invasores, o incluso segregamos algunos antibióticos naturales como son la lisocima en la saliva, en las lágrimas, o la espermina en el esperma, en el semen. ¿Vale? Todos estos mecanismos son inespecíficos y serían una primera línea de defensa. Si los microbios consiguen burlarla, entran los soldados inespecíficos que decía antes, ¿no? Son las segundas barreras o barreras secundarias. Estos mecanismos actúan de dos maneras, o bien por fagocitosis, recordemos de aquellas unidades que habíamos visto en clase sobre la biología celular. La fagocitosis es el mecanismo por el cual las células son capaces de englobar sustancias alimenticias o microbios en este caso y digerirlos y luego, una vez digeridos, expulsar los restos no digeribles y ya está, acabar así con el microbio.
Dentro de este mecanismo, las células capaces de realizar fagocitosis son básicamente tres tipos. Bueno, dos. Uno son los monocitos, que serían fagocitos inactivos, que cuando se da una infección se transforman en macrófagos, que son células más grandes con un apetito insaciable por los microbios. Y luego están los neutrófilos, un poco más pequeños, que son capaces de salirse del torrente sanguíneo, atravesando por allá donde se unen las células epiteliales de los vasos sanguíneos. Estos se abren paso por un fenómeno llamado diapédesis, descubierto por Mechnikov, no sé si os sonará, y se desplazan al lugar de la infección, alimentándose o destruyendo los microbios invasores. El otro mecanismo secundario e inespecífico que actúa durante una invasión microbiana es la inflamación. La inflamación es esa hinchazón que se produce en un lugar de una herida, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues bien, las propias células infectadas liberan sustancias como la histamina o la serotonina que tienen la función de, por un lado, atraen al lugar de la infección a los fagocitos que he mencionado antes, macrófagos y neutrófilos, y por otro lado producen una vasodilatación. La vasodilatación es un ensanchamiento de los conductos sanguíneos que favorece más llegada de sangre con sus correspondientes leucocitos, fagocitos y más suero. Este suero es capaz de salir también, igual que los neutrófilos, a través de los vasos sanguíneos y producir una inflamación. El edema es la hinchazón producida por la extravasación de suero que sale del vaso sanguíneo al lugar de la infección y produce, pues eso, una hinchazón, que es el edema propiamente. Como consecuencia también de la llegada de más sangre, la sangre es roja, los glóbulos rojos producen ese color, se produce un enrojecimiento de la piel llamado eritema, es la palabra técnica para llamar al enrojecimiento. Otros síntomas que se producen durante la inflamación es el pus. El pus, en el esquema no lo he cambiado de color, para que no sea tan asqueroso. El pus es una mezcla de fagocitos muertos, macrófagos y neutrófilos, que han producido fagocitosis y han muerto en el lugar, bacterias muertas por otros mecanismos o células muertas, ¿vale? Toda esa mezcla produce ese liquidillo amarillento, blanquinoso. Otros síntomas que se producen en una infección es calor por la actividad celular que se da en la zona y dolor, ya que está hinchado, pues, sobre todo tocando, ¿no? Tocando en la zona, en la propia hinchazón roza con terminaciones nerviosas que producen el dolor. Si a pesar de todo fallan los mecanismos primarios y secundarios, tenemos un plan C que mencionaba antes, el ejército especializado, que es el llamado sistema inmunitario y que nos llevará todas las lecciones que nos quedan de inmunología. Permitidme que os adelante un poquito sobre esto, ¿no? El sistema inmunitario actúa específicamente y tiene dos tipos de respuesta. Una llamada respuesta humoral, humor quiere decir líquido, en el cual intervienen los linfocitos B, que son los encargados de fabricar anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas disueltas en el torrente sanguíneo que actúan específicamente sobre los microbios que queremos eliminar. El otro tipo de respuesta que se da en el sistema inmunitario es la respuesta celular, que está mediada sobre todo por células, linfocitos T y otras, ¿vale? No es que suceda una respuesta u otra, sino que las dos están interrelacionadas, ¿vale? Hay anticuerpos junto con linfocitos T, pero eso lo iremos viendo en las siguientes unidades. De momento quedaos con este esquema general, os lo copiáis, hacéis pausa o lo que sea, y en la siguiente unidad, en la siguiente lección, iremos viendo cómo actúa el sistema inmunitario.